En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La neuralgia del trigémino es una afección crónica que puede resultar difícil de diagnosticar, ya que sus síntomas pueden confundirse con los de otras condiciones faciales. Sin embargo, existen características muy específicas del dolor, como su localización, su intensidad y la forma en que responde al tratamiento, que permiten diferenciarla de otras enfermedades. Por eso, cuando se presenta un dolor facial intenso y de reciente aparición, es fundamental buscar atención médica especializada para lograr un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado a tiempo. Conversamos con la doctora Brenda Delis, profesora y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, sobre la importancia de reconocer esta condición y manejarla de forma oportuna. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí con este diálogo y hablando, que estoy segura que muchas personas allá afuera están muy interesados en el tema, que es la neuralgia del trigémino. Le pregunto, doctora, usted había mencionado que muchas veces cuando el paciente llega ya ha pasado por varias cosas, incluyendo hasta piezas que se le quitan. O sea, quiere decir entonces que esta neuralgia puede confundirse con otras condiciones. Sí, definitivamente parte de lo que es importante es cuando ese paciente nos llega, ver cuál es la localización, la intensidad, las características, descartar otras cosas por el historial y poder ayudar a ese paciente realmente a hacer un cierre, ¿verdad? De esta es la condición y entonces tratarlo efectivamente, que es lo que, ¿verdad?, queremos en esa evaluación, en esa visita, porque hay otras condiciones que se pueden parecer mucho y mayormente cuando afecta lo que es V2, que es esta parte de acá, pues puede ser que el paciente refiera dolor hasta dentro de la mucosa, o sea, en la gingiva, y entonces eso pues se confunde y muchas veces han ido al dentista, al endodoncista, o sea, al periodoncista, todos los especialistas en el área dental. Y muchas veces son ellos también los que nos refieren a los pacientes. El paciente sigue yendo al dentista o a su doctor especialista en la salud dental y le dice, no se me va el dolor, y ellos hacen varias intervenciones y ¿verdad? Muchas veces son ellos mismos los que nos refieren al paciente cuando se dan cuenta, mira, esto es otra cosa. Exacto. Pero eso es bueno porque pues por lo menos son personas que se dan cuenta, claro, y entonces pueden referir a ese paciente para que alguien como usted pueda verlo y entonces pueda determinarse qué es lo que tiene. Al diagnosticar esto, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿hay algunas pruebas? Le pregunta la intensidad de ese dolor, ¿qué cosas se hacen? Pues realmente se le pregunta al paciente cuándo comenzó, cómo son los episodios, porque en la mayoría de los casos la neuralgia del trigémino es como en paroxismo. O sea, paroxismo pues le da al paciente, a lo mejor hoy tiene, ¿verdad? Eso varía mucho, pero pues tuvo 5 eventos. Y mañana a lo mejor tiene 6 eventos. Y a lo mejor pasado mañana no tiene. Y está 3 semanas con la ansiedad, me va a dar. Y entonces viene y le dan 10 eventos. O sea que son como eventos aislados de minutos, como mucho, ¿verdad? 2 minutos, o 1 segundo, 2 segundos. Donde el paciente ya está teniendo una secuencia de cómo surge, qué pasó, ¿verdad? Siempre se le pregunta si tuvo trauma, porque hay que descartar otras cosas. ¿Un trauma puede llevar a eso también? Bueno, uno puede tener un trauma donde entonces tiene, vamos a poner, ¿verdad? El nervio se puede afectar por procesos estructurales, lo que son las fuerzas de tracción. Por ejemplo, el paciente puede tener también algún tipo de evento, ¿verdad? De una que es rarísimo, ¿verdad? Pero neuropatías que pueden dar también, afectar el nervio como tal, ¿verdad? No todo lo que afecta el nervio trigémino es una neuralgia del trigémino, y ahí es que viene la astucia, ¿no? Y la capacidad de ese especialista, que usualmente es un neurólogo, de detectar, mira, esto tiene los criterios, ¿verdad? Para cumplir con lo que es neuralgia del trigémino y vamos a tratarlo. Muchas veces uno, como la variante clásica, que es la que es en paroxismo, ¿verdad? A diferencia de la que tiene dolor, un dolor subyacente y de momento encima tiene los paroxismos, esa es un poco más difícil, porque ahí es que entran en juego otros dolores de cabeza, ¿verdad? Que pudieran confundirse, y es la misión también del neurólogo preguntarle si tiene muchos síntomas autonómicos, porque si los síntomas autonómicos
son los más que predominan, pues hay otros tipos de dolor de cabeza, ¿verdad? Que se clasifican, que pueden tener entonces asociado lo que es lacrimación, en la conjuntiva se pone roja, el ojo llora de ese lado, ¿verdad? Y ya eso entonces apunta a síntomas autonómicos que pudieran entonces sugerir otros diagnósticos que responden a otros tratamientos. Pero el caso de la neuralgia, la cuestión también de lo que es el trigger, o sea, que tú tocas el área a lo mejor. Y duele. Y duele, tú puedes reproducir a veces el dolor, cuando el paciente le da un viento frío, a veces cuando se están bañando, que le cae ¿verdad? Esa agua en la cara, cuando hablan, cuando mastican, cuando toman líquido, o sea, ese historial es bastante característico, esos triggers, ¿verdad? Son bastante patognomónicos y nos ayudan entonces, y eso es lo que vamos a estar como que buscando en el historial, ¿verdad? Ese paciente no lo reporta, pues nosotros tratamos de buscarlo. O sea que sí es bien importante ese historial, pero muchas veces uno hace entonces un estudio de resonancia magnética para entonces, ¿verdad? Vienen unos protocolos bien específicos donde uno le dice al radiólogo, estoy buscando una neuralgia del trigémino, quiero descartar que no haya un evento, ¿verdad? Vascular, microvascular, que esté entonces ese vaso, ¿verdad? Hay una arteria específica, claro, la superior cerebral, que a veces el roce de ese vaso sanguíneo en ese nervio, ¿verdad? Estar dando ahí cada vez que pulsa, causa ese daño. Y esos procedimientos que se pueden utilizar si no responde a medicamentos es literal. El neurocirujano entra y separa ese vaso sanguíneo de ese nervio, porque eso no se supone que estén en contacto. Que estén ahí, exacto. Y se puede ver como es bien interesante, porque los MRIs hay diferentes protocolos, secuencias que se hacen, que se habla con el radiólogo, sospecha un daño microvascular, y el radiólogo le puede entonces, ¿verdad? Con más certeza decir, mira, si este paciente tiene algo estructural, y se debe entonces considerar ese manejo. Si es una neuralgia, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestros nervios. Si la persona, ya como usted dice, ¿verdad? Me va a dar esto, aquello, otro, si esos puntos, ¿verdad? Que son importantes, que pueden disparar la condición. Esa misma ansiedad también podría disparar la neuralgia. Porque estamos hablando de, o sea, porque eso pone a la gente con los nervios, como uno dice, de punta. Sí, no, definitivo. Y afecta el sistema nervioso. Aunque no se ha establecido que es algo autoinmune, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tenemos condición autoinmune, sí, pues podemos entonces ver bastante amplificación de los síntomas por los estresores, pero definitivamente eso debe de ser un factor, ¿verdad? Esa ansiedad, y como hablamos anteriormente, el paciente tiene, ¿verdad? Estudios han dicho que tiene un % alto de comorbilidad con depresión, con ansiedad, con PTSD, o sea, puede llevar al paciente en una bola de nieve, como yo le digo, si no se trata efectivamente, y por eso es que es tan importante identificarlo y tratarlo temprano, para romper un poco ese ciclo y ¿verdad? De la cuestión emocional que viene atachada a este tipo de dolor tan severo. Le pregunto entonces, el tratamiento, ¿cuál sería? Cuando ya tenemos ese diagnóstico, sabemos lo que es, sabemos que es esa neuralgia, ¿cómo entonces trabajamos con ese paciente? Pues el primer paso es realmente, una vez uno hace el diagnóstico, intervenir con tratamientos orales. ¿Okay? No podemos esperar a que ese paciente, independientemente si tiene algo estructural o si tiene una condición, ¿verdad?, secundaria, que le está causando eso, pues idealmente se debe de empezar con medicamentos, ¿verdad? Y hay unos medicamentos que hay estudios que te dan apoyo en términos de cuán fuerte es la evidencia científica para utilizarlos. Y hay dos medicamentos, ¿verdad?, que es la carbamazepina y la carbamazepina, que realmente son medicamentos bien similares. El segundo tiene un poco menos de side effects y fue aprobado posteriormente, pero son primera línea. O sea, cuando hablamos de primera línea, si el paciente no tiene una contraindicación, se debe empezar, se lleva a una dosis ya estipulada, y pudiera ser que ese paciente mejore significativamente. O sea que a algunos ese tratamiento oral le va de maravilla. Le va de maravilla, y nosotros tenemos pacientes que lo llevamos a dosis alta y podemos literal, ¿verdad?, evitar esos eventos, que es lo que queremos. Claro, para que la persona entonces pueda desempeñarse, pueda hacer por lo menos las cosas diarias que estaba acostumbrada, y si aún es una persona que trabaja, pueda continuar trabajando. Claro. Porque eso es lo que buscamos, que la persona pueda seguir siendo funcional.
Y la mayoría de los casos definitivamente, una vez hacemos el diagnóstico, el paciente sigue con su vida, ¿verdad? No puedo decir que es una condición incapacitante porque vamos tal vez, ¿verdad? Hay una guía donde tú puedes ir escalando tratamiento y hay veces que el paciente pues lamentablemente o tiene efectos secundarios que no tolera cuando llevamos a la dosis que queremos, pues a lo mejor tenemos entonces que añadir otra segunda o hasta a veces tercera terapia, o tal vez tenemos que envolver ahí al especialista en manejo de dolor, o tenemos que, ¿verdad? Si tenemos algo estructural microvascular, pues incluir al neurocirujano. O sea que tenemos como un andamiaje de, ¿verdad? ¿Cómo podemos de varias alternativas? De varias alternativas. Que podemos utilizar con ese paciente. ¿Ese tratamiento oral viene en unas dosis en particular, más de una dosis? ¿Cuántas veces se usa en el día? ¿Si una vez? Pues usualmente lo usamos 2 veces al día y estamos pendientes al sodio, la función del hígado, lo que sería, ¿verdad? Si tiene otros medicamentos que pudieran interaccionar, pero muchas veces son medicamentos que se toleran bastante bien. Como categoría es interesante porque son medicamentos que trabajan, son antiepilépticos, son medicamentos antiepilépticos y se piensa que funcionan que trabajan los dos, ¿verdad? Con los canales de sodio. Pero si eso no funciona, pues entonces se pueden añadir medicamentos tan comunes como lo que conocemos como la pregabalina, ¿verdad? Lírica, Neurontin, que son bien poco, tienen muy poca interacción con otros medicamentos y entonces se pueden ir añadiendo, ¿verdad? Que en el caso de pacientes que ya tienen unos side effects con los medicamentos de primera línea, pues se pueden entonces combinar. De todas maneras, las alternativas están. Lo importante aquí es que si usted tiene ese dolor, vea al médico que le refiere entonces al neurólogo o neuróloga para que usted pueda tener una mejor calidad de vida. Doctora Brenda Arelis Roldán, mil gracias por habernos acompañado hoy. Le deseo una bonita Nochebuena y una feliz Navidad y un buen año. Muchas gracias, igual, y espero que haya sido de aprendizaje para todos. Entiendo que sí, yo estoy segura que nuestra audiencia está más que agradecida. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.